Espantos, seres que aparecen en medio de la nada, criaturas que aparecen entre la sombra, niños de oro que se mueven por todas partes, que atacan a los que están manejando los camiones. ¿Qué son esas criaturas? En los siguientes minutos vamos a compartir una charla con el señor Camilo Manjarres, Misterio Oscuro, y con el señor Daniel Tres Palacios. Vamos a hablar de las apariciones más extrañas de seres en Colombia. Vamos a hablar de criaturas, vamos a hablar de misterios, de vampiros, de entidades paranormales que supuestamente acechan desde la sombra, desde personas que vieron extraños objetos hasta personas que se enfrentaron con seres que les hablaron y les dijeron cosas imposibles. Prepárense porque hoy vamos a hablar de criaturas y de los espantos más aterradores, de los fantasmas y las entidades más sorprendentes, solo aquí en los audios de Cruz Escribiente. Así que abróchese los cinturones y escuche hasta el final, hasta el final, hasta el final, porque esto es los audios de Cruz Escribiente. Que nos ha venido hablando de misterios en Colombia. Nos habló del MK Ultra, estos experimentos con personas como para dominarles el cerebro, dominarlas, unos experimentos aterradores, el estilo película. Le recomendaba a alguien, me decía, ¿cuál es la película, tripas? Véanse La Isla Siniestra, de Leonardo DiCaprio. Eso es un película, no, buenísima. Y serie relacionada a esta también, bueno, la de Stranger Things. También está hablando de un misterio, de una tragedia que ocurrió en Bucaramanga en el año 81, en octubre, cuando había un partido entre el Bucaramanga y el Junior de Barranquilla. Misterios de Colombia. Misterio, pues pasemos a más misterios en esta noche. Listo, Dani. Ahora vamos a hablar un poco a la región de Cundinamarca, precisamente en Sutataiza, ¿vale? Y es que en 1999, Dani, un profesor universitario, precisamente el profesor Jaime Gutiérrez Lega, hizo un descubrimiento muy interesante. Y es que un campesino de esta región, él entrega un disco que menciona que de pronto puede ser de la comunidad muisca, esta comunidad indígena que vivió en el altiplano cundiboyacense. Ujú. Este profesor lo recibe sin ningún problema y ya cuando lo detalla completamente se da cuenta de lo siguiente, Dani, que ese disco tiene lo que probablemente podría ser, Dani, las etapas de desarrollo fetal, tendría los órganos reproductores del hombre y la mujer y también tendría, digamos, lo que es la división celular, o sea, tendría todo esto plasmado, este disco que se encontró en su tataiza. ¿Qué es lo que ocurre, Dani? Obviamente este profesor decide llevarse este disco que está Sí. hecho en un mineral que se conoce como lidita, que es una roca negra, y se lleva este disco, lo lleva precisamente fuera de Colombia y una experta llamada Vera Hammer, que es experta en minerales, decide estudiar este disco en el Museo Natural de Historia de Viena y ella menciona que sí, que el disco efectivamente es de este mineral, de lidita, como yo les menciono. ¿Qué es lo que ocurre? El disco es bastante polémico porque lo que se ha investigado es que probablemente, si es real, tendría más o menos 1500 años de antigüedad. Y este disco, como yo te menciono, describiría las etapas del desarrollo fetal, o sea, como si la comunidad muisca supiera cómo es el desarrollo fetal de un bebé hasta que nace, y igualmente lo que es la división celular, o sea, como si tuvieran un conocimiento bastante avanzado y que por el paso del tiempo se perdió, que lo Ok. ignoramos completamente. Sí. De hecho, el investigador Klaus Dona también investigó este disco y él declara que el disco es real, que sí es bastante antiguo y que pertenece a la comunidad muisca. ¿Cuál es el problema, Ani? El disco no se puede datar en antigüedad porque el tipo de material no permite datarlo por carbono 14, que es la fuente como se data, y algunas instituciones, como ya sean de historia o arqueólogos además, no le han prestado suficiente atención a este disco genético, como se conoce, porque primero, la persona que se lo entregó a este profesor, él fue el que lo encontró y no mencionó en qué lugar lo encontró, entonces no se puede como hacer una investigación del terreno, de la zona geográfica, para determinar la antigüedad, tampoco se puede datar pues este mineral como tal, entonces es bastante complejo y la comunidad académica o la comunidad científica ha mencionado que simplemente es algo hecho en la actualidad, en la modernidad, pero no es nada que tenga ni 1000 años ni 1500 años. Pero pues algunas personas, como yo lo menciono, el investigador Klaus Dona o la doctora Vera Hammer del Museo de Historia de Viena, ellos han investigado este disco genético. ¿Vale, Dani? Entonces es bastante asombroso y lo denominan como el disco genético de los muiscas y lo pueden ver en este Y, momento, Dani.
Está en la cuenta de Instagram Misterio Rayal Piso Oscuro, así aparece en Instagram. Oye, ¿y ese disco dónde está ahorita? Dani, ese es el dilema. Pues la última información que se obtuvo más o menos hace como unos 10, 15 años, Sí. el profesor, perdón, Jaime Gutiérrez Lega, lo llevó a este museo de Viena y hubo fotografías, hicieron de eso toda una investigación y una conferencia y él lo ha llevado a diferentes partes de Europa haciendo conferencias. De hecho en YouTube están todas las conferencias, también hay unas en alemán que lo han entrevistado, pero actualmente no hay un lugar, digamos, físico donde se pueda visitar. Algunos creen que de pronto lo tiene el doctor ya en su propiedad o que lo vendió quizás a algún comprador privado, pero actualmente no se puede visitar. Pero si se vende, eso debe valer una fortuna. Sí, O sea, es claro, una reliquia. una reliquia. Los que quieran ver este disco, que se cree pertenece a los Muiscas, está el Instagram en Misterio O sea, con dos O al final, Misterio O, Rayal Piso Oscuro. Misterios de Colombia, Misterio invitado esta noche hablando. Oiga, Misterio, yo no sé si este misterio lo traiga, pero hay un misterio reciente. Y no sé si está enterado por si quiere opinar, si no, pues no hay problema. Lo de la esfera de Buga. De Buga, sí. ¿Lo ha visto por ahí? Sí, Dani, sí, sí lo vi por ahí en las En, redes sociales. en estos días estuvimos hablando aquí en el cartel paranormal sobre esto. Y mucha gente sigue ahí como el tema, ¿no? Para resumirles, una esfera que se cree cayó, pues no, sí cayó en Buga, Ujú. lo que no se sabe si es toda una orquesta hecha por alguien para ganar fama, si es un objeto que viene de otro planeta. El caso fue que se lo encontró un hombre en Buga, se lo cedió luego a una empresa que trabaja con metales, luego decidieron dárselo a Jaime Maussan Ujú. y luego la esfera está en México. Está en México, sí. Y bueno, eso es como la historia ahí resumidísima. Entonces hay muchos misterios dentro de toda la historia. ¿Cómo hizo para pasar eso? Bueno, en fin. ¿Usted quiere opinar de eso? Y Dani, personalmente, como Camilo, como yo, creo que es simplemente publicidad. No creo que sea como tal algo proveniente del espacio. Simplemente creo que, Pero pues, publicidad de algo que vaya a salir o publicidad o digamos no publicidad sino gente que quiere ser más famosa o generar misterio. ¿O qué? sí, correcto, Dani. Hay gente que quiere ganar fama a costa del fenómeno OVNI para hacerse famosa. Porque eso es muy curioso que de un momento a otro se hizo muy conocido, muy popular, tuvo demasiada cobertura mediática y es algo como muy normal y, o sea, no me da buena espina ese caso. Y de Ok. hecho se me hace que es como muy coloquial, muy normal lo que podría pasar. Pero Dani, ya que tú lo mencionas, sí hubo un accidente, un Roswell colombiano hace unos años ¿Se en estrelló un Colombia. ovni en Colombia? Sí, Dani. ¿Se dio en la cabeza a un extraterrestre? ¿Cómo fue eso? Pues Dani, aquí ya lo hemos hablado, ahorita cuento porque es que de hecho Colombia tiene cosas muy chéveres, Dani. Porque todos creen que el que yo voy a hablar es el Roswell de Pasto, que se chocó un ovni en Pasto, que ahorita entro en detalles, pero de ese Dani no voy a hablar de otro que casi tales. ¿En serio? O sea, esos extraterrestres están como sacando el pase muy mal, amigo extraterrestre. Se están estrellando mucho. Sí, Dani. Va a tocar hacerles un control, un retén ahí a la entrada de la Tierra. A ver, a ver si tienen por lo menos pase, porque están estrellando todos ahora. ¿Cómo el de los llanos? ¿Eso cuándo fue? Dani, eso fue en 1983 y de hecho si quieren los oyentes ya mismo, entren a mis historias y van a la última, literal la última que tengo, y van a encontrar una fotografía real de una esfera que es muy grande, de un periódico local. Pa, eso Es es, grande, ¿ves? por lo menos tiene unos 90 centímetros de alto. Le da hasta la cintura a un hombre alto, digámoslo así. Sí, sí, para los que no la pueden ver, que no tienen Instagram, se las describimos, ¿eh? ¿Y se supo el material de eso? Sí, Dani, entonces, ¿qué ocurre? Esa vaina cae encima de uno y lo y lo aplasta. O sea, mata, claro, sí, eso es una vaina enorme. Pues Dani, ya que tú mencionabas lo de Buga, en lo de Buga hay como mucho hermetismo, o sea, como que puede ser falso, real, pero esa como tal sí está documentada. Entonces, ¿qué ocurre? En 1983 cayó esta esfera en los llanos, precisamente se conoce como la esfera de Cerva o la esfera de los llanos orientales. Y Dani, esta esfera llegó a los militares, la recogieron y según la información que hay es que también el gobierno norteamericano se interesó en esta esfera y se la llevó fuera de Colombia para investigarla. La Es que, información... perdona y lo Dime. detengo en una cosa Sí. relacionando la esfera UGA. Ese dato que usted acaba de dar es muy interesante, que ahí mismo el gobierno gringo dijo miércoles, aquí está pasando algo. Y se interesaron y usted dice, se la llevaron. Se la llevaron, sí. ¿Por qué con la esfera de UGA, que tanto boom se le ha Ujú. dado, redes sociales, Jaime Maussan, que tiene un reconocimiento grande a nivel mundial, la esfera y todo? Yo preguntaba la vez pasada, primero no nos mostraron cómo nunca pasó por un aeropuerto Ujú. o cómo la llevaron. Y segundo, ¿por qué las potencias o todo eso han estado como tan relajados diciendo que eso, qué va a ser? O sea, eso, por eso me metí ahí, qué pena. ¿Por qué no pasó eso con la esfera de UGA?
Si realmente esto hubiera de afuera, ¿ustedes no creen que ya hubieran caído las autoridades encima? Hubieran hablado hasta cuando me préstenos esto, lo voy a investigar. Porque en esta Los Llanos en el 83 llegó el gobierno Sí, gringo y se la llevaron. sí, claro. O sea, se llevaron esa bola gigante. Ujú. Bueno, adelante. Y Dani, aquí más de un oyente de pronto lo dirá con respeto, es que no le prestaron atención porque es en Colombia y en Buga, entonces ¿qué le van a prestar atención? Pero mire esto en Los Pero Llanos. en Los Llanos, precisamente, Y en el 83, perdón, cuando ni redes. Ajá, Porque es claro. que hoy en día es más fácil darse cuenta y decir, miércoles, miren lo que pasó en Colombia, camine para allá. Manden a los hombres de negro, así como dicen. Pero mire que en el 83 se enteraron. En San Luis de Palenque y en Trinidad, más o menos allá en los Llanos Orientales. Entonces se llevaron la esfera, entonces tenemos el primer Roswell. Ahorita les cuento el que ocurrió en Pasto, que fue en 1948, si no estoy mal. Ahorita les doy el dato exacto. También cayó un ovni, ahorita les doy el Como por contexto. la época también del famoso Roosevelt de Nuevo México. Sí, es Que fue relacionado. en el 47, si no estoy mal. Sí, Dani, y de hecho, ese objeto que se cayó también se cree que se lo llevaron a Estados Unidos y de hecho hay un documento desclasificado que se conoce como el Proyecto 175 o el Incidente Aranda, que fue en un cementerio de Pasto, ¿vale, Dani? Entonces ya tenemos dos incidentes de ovnis, objeto volador no identificado, que impactó en Colombia y se lo llevaron a Estados Unidos. Y el tercero, que el gran Esteban Cruz Niño en su libro Archivos X Colombia, menciona que un buque de la Marina observó un objeto volador y está documentado también por archivos desclasificados del gobierno norteamericano. O sea que el fenómeno OVNI, cuando involucra a Colombia, el gobierno norteamericano sí se ha visto interesado y sí se han llevado parte de estos incidentes. El de Buga no. Entonces lo que a mí me hace entender es que eso es completamente falso. Vea pues, misterios de Colombia, misterios de Colombia. Y mire, ya que usted mencionaba a Esteban Cruz Niño, está aquí con nosotros el máster Esteban Cruz Niño. Esteban, buenas noches, ¿cómo está usted? Muy bien, maestro, aquí escuchando el cartel y feliz, escuchando Misterio Oscuro, un gran investigador colombiano. Un saludo grandísimo para él, futbolista también de Selecciones Colombia. Un saludo, Esteban, ¿cómo vas? Bien, señor. Oiga, Esteban, ¿qué opina de estos casos de estos? Y qué bueno tener a Esteban acá para en este misterio que nos hemos concentrado en este momento de ovnis, que nos nombraba el de los llanos, el de Pasto, y ahora lo de la esfera de Buga, Esteban. ¿Qué opina usted? Y más que tiene uno de estos casos en su libro, ¿no? De Archivos X Colombia, ¿qué nos quiere decir? Sí, no, el fenómeno OVNI en Colombia ha tenido unos casos realmente sorprendentes, realmente no los conocemos muy bien, pero cuando uno se empieza, no los conocemos en el mundo popular, digamos, la gente habla más de Roswell, habla más de otros casos que los que realmente han sucedido en el país, y lo de la esfera de Buga, pues no sé qué pensar. A veces me parece que sí, a veces me parece que no, no puedo decir que sea un ovni como dicen algunas personas, pero Daniel, si quiere, hay un caso que a mí me parece brutal que recogió JJ Benítez, pero es una de las cosas más de mentor que he escuchado yo en mi vida con ovnis que pasó supuestamente encima de una laja en Bucaramanga. No sé si quiere que se lo cuente. Por favor. Mire, este caso es llamado el caso de William Ortiz. William Ortiz era un señor que nació en Bucaramanga en 1937. Cuando él tenía 5 años, en 1942, dicen que él iba en un caballo, arriba de un caballo, se resbaló y se fracturó la mandíbula con una piedra. O sea, se incrustó todo lo que se llama una roca en toda la quijada, le volteó todos los dientes y quedó sordomudo y nunca pudo volver a hablar. Y entonces, un día, claro, después, cuando él ya tenía más edad, dice que él estaba por un camino cerca de Bucaramanga, cerca de una laja que hay allá, esto está comprobado, hay fotos y todo, que sí estuvo ahí, y que de repente vio otros niños y dijo, ay, ay, hay unos niños alrededor de esa piedra. Una piedra y que tenía un montón de dibujos, de petroglifos. Están las fotos, se las voy a mandar a Misterio Oscuro para que las pueda subir en su Instagram y le mando un resumen del caso. Y entonces él dijo, ay, vean, ahí hay unos niños. Y cuando se acercó, se dio cuenta que no eran unos niños, que tenían el tamaño de él porque él tenía más o menos 7 años, pero eran unos personajes con dos piernitas, dos bracitos, con tronquito, y la cabeza, dice él, era toda pelada, toda lampiña, como si los hubieran colocado todos, les hubieran quitado todo pelo, los hubieran depilado, les hubieran echado cera y les hubieran arrancado el último vello, lo hubieran dejado sin lanugo. Y dice él que en 1950 lo que vio fue unos seres que tenían una cabeza de triángulo, unos ojitos todos triangulares, una boca chiquitica, haga de cuenta como si un ser humano tuviera una boca como de hámster, como si una persona grande tuviera una boquita de ratoncito, así como una de ñeque, como cara de ñeque, dice él que los vio. Y lo más extraño de este caso
es que este muchacho que era sordomudo se colocó frente a estas criaturas y esas criaturas empezaron a hablarle en señas de sordomudo, en lenguaje de Mm. señas, y le mandaron 6 palabras que son cielo, ver, saber, amor, mundo, dentro, secreto. Hasta el día de hoy no se sabe qué significan esas palabras o qué mensaje dejaron. Él dibujó todo y dibujó cómo eran las criaturas. Le voy a mandar a Misterio Oscuro el dibujo de la criatura y de las fotos. Y él dice que enseguida se fueron a un ovni y se fueron. Es un caso de 1950 de Bucaramanga en que un sordomudo se comunicó con lenguaje de señas con un alienígena cabezón, como con cara de gris. Vea pues ese caso hablando de misterios. Pero Misterio, ¿qué nos quería seguir contando de estos ovnis en Colombia? Primero, Esteban, el caso, bueno, no lo conocía, está buenísimo. Gracias por la información, está muy bueno. Un abrazo para el gran maestro. Y Dani, de hecho, como lo mencionó Esteban y como lo veníamos comentando, el Roswell de Pasto, ya hablamos del de los Llanos, Sí. fue, y lo corrijo, en 1956 Ah, ok. y fue a las 8:30 de la noche. Unos años después del Roswell de Nuevo México. Sí, señor. El famoso que dicen que el extraterrestre está por ahí en el área 51 vendiendo bonais. Sí, Dani. Entonces resulta que algo impactó el cementerio de Nuestra Señora del Carmen. Los residentes mencionan que fueron ocho explosiones que escucharon y lo que mencionan es que cuando salieron a observar habían como nubes de tonalidad azul, como azul, que las nubes eran raras. Y obviamente llegaron los militares y se llevaron lo que había impactado ahí en el cementerio. Algunos mencionan que lograron ver como partes metálicas, como si fuera una nave, como algo que se estrelló ahí. Tiempo después, Dani, se comprobó, y quiero que escuchen muy bien, que la central de inteligencia aérea de la base White Patterson en Ohio, en Estados Unidos, investigó ese incidente y como yo les menciono, se conoce como el Project 175 y está todo el informe sobre este acontecimiento del Roswell de Pasto. Y de hecho, ahí yo les traje, para que lo puedan ver en mis historias, el informe real del incidente, Dani, y ahí lo pueden ver, ahí te lo comparto, sobre qué ocurrió en Pasto en 1956, que fue a las 8:30 y que se impactó algo ahí. Entonces encontramos que Colombia sí es importante para el fenómeno OVNI y que normalmente se ha investigado. Entonces el de Buga por eso no me da No buena le da espina. buena, no le da No, buena espina. no. Sí, es que el de Boga fue como muy extraño, ¿no? Como, no, Esteban, como que el hombre preciso que graba, después le cae la esfera ahí cerquita, hay como que en ese video hay un corte, después no, ay no, yo se lo vi a una Ujú. empresa alemana, y después como que, ay no, yo mejor me se lo doy a Maussan, y de un momento a otro la bola ya está en México, y ahí va. No, o Sí. sea, si uno va a documentar eso, Esteban, o sea, no pierde nada, documenta todo, miren, ahora la vamos a sacar del país, la vamos a llevar en este cofre, qué sé yo, el aeropuerto no permitió, pero a mí se me hace muy raro, a mí, yo la vez pasada que hablamos de eso decía que a mí esos cuentos cuando están muy cortados, Ujú. no, que esas historias son muy cortadas, yo digo, ahí hay gato encerrado, pero, y yo no he vuelto a saber en los últimos días que ha muerto, No. la última video que vi fue alguien que analizó muy bien las imágenes que tenía la esfera, y me da risa porque decía, uy, el que hizo eso fue muy chambón, porque se ven hasta muy hechas como a mano. Ujú. O sea, no es algo que estén, no son unas líneas perfectas, sino se ve como con tembladera, para que me entiendan. Entonces alguien, decían eso, decían, hombre, si van a hacer por lo menos las líneas, háganlas bien, pero eso parece hecho en un taller ahí a la maldita sea, y no se han vuelto a pronunciar, yo no sé qué ha vuelto a pasar, y se me hace raro, Esteban, no sé, que si esto de verdad viniera a otro planeta, ¿usted no cree, Esteban, que ya está autoridades gubernamentales o algo así ya se hubieran interesado en ese objeto? Sí, es un caso raro, pero también a veces estos temas, de alguna manera, mucha gente no les pone atención y dirán, bueno, si queremos encubrir las historias, lo mejor es no hacerle caso, ¿no? Eso lo escuché alguna vez a William Chávez, que ya falleció, la conspiración del silencio, de que era, bueno, pueden tener aquí lo más impactante, pero quedémonos callados y hagamos de cuenta que es una locura para que la gente no le ponga atención. Pero sí, se ve como si hubiera mandado al ornamentador del pueblo a decirle, vaya y hágale a esa esfera, Y, grábemela. y hubo por ahí unos rayos X, también vi el video y decían lo que sean los rayos X son unos cosas Ujú. normales que se pueden encontrar acá en el planeta. O sea, no han encontrado nada extraño que digan que no es de este planeta, ¿no? Sí, o sea, no hay absolutamente, es metal, o sea, no encontraron que adentro hubiera nada, ni un material extraño, no volvió a volar,
O sea, son cosas muy raras, ¿no? Dicen que unos chips y unas cosas por dentro, pero igual lo hubieran podido fabricar como para meterle ese misterio, pero dicen que lo que han encontrado son cosas de acá. Sí, sí, sí. O sea, no han encontrado, dijeran, no, es que por dentro la esfera tiene un líquido que no sabemos qué es. O lo que usted dice, Esteban, se volvió a prender. O Como, radiación. como dice, quiero empezar a volar otra vez. Sí, sí, como se rodó, se volvió a rodar. O algo así como le pusieran chispas y se pusiera a levitar, ¿no? La esfera quedó ahí, la Sí, grabaron levitando, bajando, aterrizó, se pegó un costalazo y entonces como si se hubiera dañado. O se magulló, pero nada, le han echado fuego, le han echado pata porque yo vi que lo tocaban y nada que se mueve. sí, eso ese es el caso de la esfera. Yo lo decía la vez pasada. Yo espero, como fanático de estos temas y de los extraterrestres, que ojalá, y Maussan, que es una persona, bueno, es un investigador muy serio, pues salga a la luz pública también con científicos de peso, no con el amigo que le hace el favor, no. Y a decir a ver qué encontraron finalmente en la esfera. Si hay algún material extraño o que digan, no, mire, esto parece ensamblado en este planeta. Nada que hacer. Que cómo lo hicieron para volar, pues hay drones pesadísimos que hacen volar, o cómo sería el truco ni idea, pero que digan, no, mire, todos los materiales de esto son de nuestro planeta. Entonces, quién sabe, al final, ojalá al final nos den una buena conclusión de qué es esa esfera y no quede eso ahí diciendo, qué pena, no pudimos hablar más del tema, la esfera la vamos a guardar en un cajón. Porque queda uno aburrido, queda uno como con ese sinsabor, ¿no? Entonces, ojalá ese tema se amplíe. Ya voy a seguir con Misterio Oscuro con otro misterio. Esteban, ¿tiene antes otro misterio? Sí, vea, es que a mí me recuerda mucho lo que se está hablando de un caso que pueden buscar en Vilaformosa, en Portugal, el 13 de marzo de 1978. Si no estoy mal, era un muchacho que se llamaba Claudio Franco. Es un caso que leí hace mucho tiempo. El muchacho tenía 10 años y dice que cuando se fue al colegio, una fuerza extraña lo tumbó al piso y vio una esfera que se levantaba, una esfera de metal y que enseguida salió como una especie de humanoide, un ser, pueden buscarlo como el caso de Claudio Franco del 78 de Vilaformosa, Portugal. Algo lo botó al piso y enseguida lo que él dice que vio era un hombrecito que tenía como un vestido todo pegado al cuerpo blanco, como si lo hubieran forrado con vinipel blanco a un mico. Se veía así porque él decía que tenía como 1,50 m y que después de 10 minutos el tipo se quedó mirándolo y que tenía la cara arrugada, como si fuera un Charpey humano, como esos perros Charpey arrugados, pero Sí. como si fuera pero un humano Charpey, o como si hubieran cruzado un Charpey con una persona y hubiera surgido un híbrido. Entonces, y además decía que tenía el pelo morado, 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 y unos aparatos en la cintura y que los espichaba y cuando presionó un botón hubo un resplandor de luces de colores. Después Claudio dice que sintió un dolor muy fuerte en la espalda y sintió unas quemaduras y después vio la esfera de metal irse. Esa historia es muy famosa en Portugal desde 1978 y también decían que había una figura de metal, pero esta vez con un humanoide arrugado, Charpey, así, con pelo morado. Vea pues estos misterios. Está bueno en estos misterios. Misterio Oscuro, ¿qué otro misterio tiene? Listo, Dani. Ahora vamos a pasar a algo que es bastante polémico y muy, muy interesante y es sobre el canibalismo, que probablemente, Canibalismo. Que Esteban también tiene un libro de sí, caníbales. Hágame el favor. Bueno, ¿qué pasó? ¿Caníbales en Colombia? sí, probablemente hay caníbales en Colombia. Y es que, Dani, primero, los cronistas españoles como Pedro Seiza de León y al igual que Juan Castellanos mencionaron que cuando llegaron aquí a América, pues las tribus que habitaban estas regiones eran bastante salvajes y que algunas probablemente practicaban pues el canibalismo. Obviamente con el paso del tiempo esto fue algo polémico porque obviamente esa visión europea hacía ver muy salvaje al nativo de acá y creen que exageraron en sus relatos pues para hacer todos estos genocidios que ellos cometieron, ¿vale? Ya. Hay algunos, digamos, relatos que mencionan que probablemente el pueblo conocido como los caribes, que vivían en Venezuela y pues parte del Caribe, practican el canibalismo de forma de ritual, ¿listo? Algunos creen que esta comunidad descendieron de Venezuela y llegaron a lo que sería la Sierra Nevada de Santa Marta y de lo que sería actualmente partes del Caribe, ¿no? Qué sucede, Dani? Encontramos que históricamente hay como ese relato, pero en 1928, y esto me pareció perturbador, ahorita más adelante Esteban nos dirá si lo conoce, en Medellín se reportó un caso de canibalismo de una persona que terminó con la vida con un chico de 14 años. Y es que resulta, Dani, que en 1928, en la finca La Escocia, que actualmente sería el Parque Boston al oriente antioqueño, allá en Medellín, había una finca. Y una persona encargada de la finca, precisamente el señor David Vázquez, que era como el mayordomo,
Se dio cuenta que había como un pozo bastante raro. Él se acercó y se dio cuenta que había una mano humana. Así que él decide llamar a las autoridades para investigar, deciden excavar y se dan cuenta que en ese pozo hay un joven de 14 años que falleció y que pues hace falta partes de su cuerpo, entre esas su mano, pierna y demás. Deciden investigar, Dani, lo sucedió en aquel entonces y este caso coge mayor revuelo porque un detective inglés de nombre Holman Hanlon decide investigar este incidente y él se da cuenta que la persona que terminó con la vida de este joven fue un sujeto llamado eh, de apellido Cano, Marcelino Cano y Carlos Cano. Carlos Cano era el hijo de Marcelino Cano. ¿Qué sucede, Dani? La investigación comprobó que estas dos personas tenían fetiches bastante raros, exagerados, entre ellos el sadomasoquismo y sentían atracción hacia los hombres y encontraron a un joven de 14 años, lo cual pues abusaron de él, lo asesinaron y tristemente decidieron practicar canibalismo con el cuerpo de este pobre chico de 14 años, ocurrido en Medellín en 1928 y hay fotografías reales de ese incidente que ahorita más adelante se las voy a compartir. Pero esto porque me parece interesante, Ani. Encontramos que en Medellín ocurrió esto. Ahora, viajemos un poco más adelante en el tiempo. En Bogotá hace un tiempo había una historia, una leyenda que era el restaurante caníbal de la Calera, ¿no? Claro, sí, señor. Que se comprobó que simplemente era una historia inventada como tal. Algunos creen que fue real, otra inventada. Para los que no la conocen, simplemente se cree que en los años 80 un cocinero italiano estaba preparando sus platos con carne humana, ¿vale? ¿Qué ocurre? No hay una evidencia real sobre esto, pero a principios de los 90, precisamente en 1992, y esto es lo importante que lo pueden ver ya mismo, un periódico colombiano sacó un informe que menciona que el secretario de Salud, Humberto Malagón, en 1992 mencionó lo siguiente: estamos preocupados porque las vísceras de los hospitales las están tirando a la caneca, a la basura común y corriente, y personas que viven en la calle están cogiendo esta carne de personas, estas vísceras, y la están vendiendo en hospitales, Dani, y las personas que viven cerca de hospitales y hay restaurantes están consumiendo estas vísceras. O sea, probablemente en 1992 varias personas en Bogotá consumieron sin saber vísceras de personas, porque esto sí fue real y ahí pueden ver en mis historias el informe que se publicó y lo preocupado que estaba el ministro de la Salud, Humberto Malagón. Entonces ya tenemos dos referencias, Dani. Y la última, que me parece triste también, fue lo que ocurrió en una universidad en Barranquilla, también en 1992, que en la Facultad de Medicina encontraron cuerpos de personas que estaban, digamos, terminando con la vida de ellos en esta sede en Barranquilla y estaban, se cree que en el mercado negro, vendiendo partes de estos cuerpos y las partes restantes las están investigando en la Facultad de Medicina. Este incidente se comprobó que fue completamente real de una universidad bastante prestigiosa en Bogotá. Se culparon a 5 personas, las cuales estaban pagando hasta 1.500.000 de aquella época Ja. por habitante de la calle que lograban llevar a la universidad y allá lo asesinaban. Dani, ¿qué se comprobó? Que obviamente las personas que hicieron esto no fue nadie de la universidad, sino personas fuera de la universidad Ok. que se encargaban de terminar con la vida de estas personas de la calle para después utilizar los cuerpos y utilizarlos a modo de estudios en la Facultad de Medicina o vender órganos supuestamente en el mercado negro. Entonces encontramos que sí se utilizan cuerpos de personas en 1992 precisamente en esa Universidad de Barranquilla, que igualmente en mis historias pueden ver qué universidad a la que yo estoy hablando. Y para terminar, Dani, en el año 2005, nuevamente en Medellín, encontramos que en una casa de justicia un padre de familia fue porque estaba muy preocupado por su hijo y menciona que su mujer, que no le quería dejar ver a sus hijos, con su nuevo novio, con el padrastro que sería, está obligando a sus pequeños hijos a comer carne humana, ya Mm. que este sujeto pertenecía a una secta satánica que se llamaba La Misión y ellos estaban viviendo cerca de un cementerio, sacaban los cuerpos y obligaban a los pequeños menores de edad a consumir carne humana. Obviamente no lo pudieron atrapar porque esta persona escapó, pero este relato es real y lo pueden ver en mis historias, tanto el incidente de esa universidad donde terminaron con la vida de estas personas, la crónica de este periódico local colombiano que menciona que en el 92 probablemente se está consumiendo vísceras humanas,
Igualmente encontrarán la fotografía real del crimen de 1928 en Medellín. Toda esta cronología involucra canibalismo, Dani, Canibalismo, hágame el favor. En Colombia. en Colombia. Esteban, estoy seguro que lo que tiene son historias de canibalismo. Cuéntenos una, Esteban, por favor, que nos quiera relatar en esta, ya que Esteban Cruz también está conectado con nosotros. ¿Qué historia quiere contar de caníbales, Master? Sí, hay unas historias muy dementes, pero muy locas, hasta muy puercas, porque eso de canibalismo es muy puerco, pero quería decirle a Misterio Oscuro, ese caso que narra es increíble, el de Medellín del año 2005, y en ese caso recuerdo mucho lo que hacían en esta secta, supuestamente que tenía estos niños, es que no atacaban a una persona y le hacían daño, sino como decía él, se robaban del cementerio los Ujú. cadáveres, decían, viene uno fresco, acaban de enterrar a alguien, entonces decían, uy, hoy fue un sepelio, iban corriendo allá y entonces iban y le ponían a sacar los muertos, le sacaban el cuerpo y se lo picaban a esos niños porque eran dos niños y les daban de comer carne humana. Y cuando les hicieron la entrevista en la comisaría de familia, y eso está en un texto oficial, le recuerdo que el texto decía, el comisario preguntaba, ¿a qué sabe lo que le daban? Y él dijo, sabe a puro marrano. Eso es lo que dice, la carne humana sabe a puro marrano. Eso es lo que dijeron los niños en ese momento. Oiga, Esteban, corríjame, Misterio también me corrían. ¿Eso estaba involucrado? Hubo un caso, fue en Medellín, en los túneles de Medellín, pero eso fue después, tal vez que se Sí. hablaba también de canibalismo y que llegaron a hacer unas encuestas, un informe y sacaron a la periodista algo así corriendo que se le iban a comer. Eso fue después, ¿cierto? Sí, Dani, en el 2022, si no estoy mal, Eso no más o está, menos. eso no es tan viejo. No, 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 no. Por eso cuando hablaban de Medellín, en este caso yo estoy aquí echando cabeza, pero eso fue después, lo de los túneles, Ujú. que también eso fue noticia a todos, no sé si Esteban se acuerda que decían, y fue Medellín, ¿cierto? Sí, en Medellín. Sí, bueno, entonces no la estoy embarrando, que decía que en los túneles de Medellín había como caníbales. ¿Se acuerda, Master, esa noticia? Señor, esa noticia es algo que no se ha comprobado. Se dice que un estudiante de comunicación social empezó a hacer un trabajo de investigación con las personas que viven en la zona del río Medellín. Hay una zona larga, un saludo a la gente de allá que está en este momento escuchándonos, una sola zona larga donde hay muchas personas que son habitantes de la calle. Y entonces la chica iba y hablaba con ellos y les hacía como una especie de encuesta, como dice Daniel. Entonces ella quería saber más o menos cómo vivían y entonces le cayeron bien a los habitantes de la calle. Y entonces en algún momento uno de ellos le dijo, ¿sabe qué, hermano? ¿Sabe qué, chica? No vuelva más. Y ella, ¿pero por qué? No vuelva por acá, lárguese, váyase. Y ella, ¿pero por qué? Yo quiero seguir aquí hablando con ustedes. No, váyase, porque es que no la vamos a comer. No la vamos a comer porque aquí cogemos a una persona, dos o tres, la cogemos, la picamos y no la almorzamos. Y váyase porque usted me cayó bien. Y la chica supuestamente publicó esta noticia y entonces fue cuando salió esto. Pero ¿sabe qué me recuerda esto? El caso de un señor que se llama Dorángel Vargas el Comegente, así le llaman. El señor Comegente es de un pueblo que se llama El Zancudo, por allá en Venezuela, y él vivía allá en una ciudad pequeñita que se llama San Cristóbal, muy bonita, cerca a Cúcuta, tiene un acento parecido al nuestro, incluso nos escuchan mucho allá en esa zona de Mérida, de San Cristóbal. Y entonces él vivía debajo de un puente y se empezaban a desaparecer los que salían a trotar por la mañana. La gente salía a hacer ejercicio. Decía, uy, voy a hacer jogging, uy, voy a trotar 1 kilómetro, uy, no sé qué, y no volvían. Y entonces después la policía dijo, ¿dónde se desaparecen? Debajo de ese puente y ahí vivía este señor como habitante de calle. Y lo buscaron, y dijeron, Don Ángel, dígame, ¿usted ha visto desaparecer la gente? Y dice, sí, ahí desaparecen, llegan acá y se van. ¿Y por qué? Más bien tómese un plato de sopa, dijo el habitante de calle, y le sirvieron a los policías a cada uno en un plato todo sucio, todo puerco, plato de habitante de calle, plato reciclado, plato de la basura, y de repente cuando los policías de la PTJ de Venezuela cogieron el plato, había un ojo humano flotando que los miraba. Después, un dedo. Y después desenterraron todo lo que había alrededor. Y es que el tipo cogía a los que salían a trotar, les daba su tramacazo por la cabeza y los volvía sancocho humano. Y vivía comiendo sancocho humano todo el tiempo. Se llama Dorángel Vargas y todavía está vivo en una cárcel de Venezuela. Un abrazo a los que están comiendo hasta ahora, oyendo el cartel paranormal de la Mega. Miren a ver bien la sopita que tienen en casa, no sea que esté flotando un ojito ahí. Oiga, misterios esta noche de Colombia, bueno, eso es ahí al ladito en San Cristóbal, en Venezuela.
con Esteban Cruz y también con Misterio Oscuro que nos ha estado acompañando a lo largo de la parte de la anterior hora y esta hora. ¿Tiene más misterios, Misterio? Sí, Dani. Listo, entonces ya pasamos por el canibalismo. Ahora vamos a hablar un poco, y creo que este también le puede gustar tanto a Esteban como a ti y a los oyentes, y es sobre las pirámides, ¿vale? Pirámides, ese Sí, tema es Dani. maravilloso y en Colombia hay pirámides. Sí, Dani, y es que de hecho, muy bien como tú lo mencionas, muchas personas creen que las pirámides son o en Egipto O en o en México México, y y ya. ya, y paré de contar. En Colombia hay. En Colombia hay, Dani, y precisamente les voy a hablar de tres pirámides. Tengo entendido que hay más, pero como las tres más documentadas, de cierta manera. Y la primera es la pirámide de Inza Cauca, que esta pirámide hace parte del Parque Arqueológico de Tierra Adentro, y desde 1930 en adelante fue que se comenzó como a estudiar en forma, ¿vale? Pero no es que se haya estudiado completamente, pero desde ahí le prestaron atención. Entonces una formación, como están viendo en mis historias, es una pirámide, ahí la pueden ver, se llama la pirámide de Inza Cauca. Encontramos que en Popayán, que el gran maestro también ha hablado de esta pirámide, que es el Cerro de Tulcán, Así es. que desde 1957 pues la empezaron como a estudiar de cierta manera. Aquí está la pirámide como lo están viendo, y hay fotografías reales de lo que encontraron al interior de esta estructura. Entonces ya tenemos dos pirámides, Popayán y Inza Cauca. Y por última, una que hasta donde tengo entendido no se ha estudiado lo suficiente, es la pirámide que está en Armero, en Tolima. Precisamente esta pirámide que están viendo en mis historias, que tiene una forma piramidal como tal, se encuentra en el complejo arqueológico Las Vegas del Sabandija, así se llama el complejo arqueológico. Ok. La pueden visitar, y se ha mencionado que el profesor Edgar Torres de Mosquera en 1970 fue el que encontró esta formación ya sea natural o artificial, ¿vale? Entonces encontramos que ya hay tres referencias de pirámides en Colombia, y la que de cierta manera sí es completamente natural es la pirámide de Cerro Tusa en Antioquia, que es la Sí, más señor. alta naturalmente en Colombia. Entonces ya tenemos cuatro pirámides que son bastante interesantes en territorio colombiano. Vea, pues, interesante lo de las pirámides. Sí, aquí yo creo, Esteban y Misterio, aquí en Colombia no se les ha dado la importancia que se merecen, ¿no? Eso es para que fueran sitios turísticos que estuvieran bien conservados, que la cara estuviera ahí Ujú. encima, no sé, que fuera un plan de verdad, no decir, oiga, ¿qué va a hacer este puente? Ir a ver las pirámides, o ir a conocer la pirámide. Sé que el Cerro Tusa lo sube mucha gente, deportista y todo, pero hay otros que la gente dice, ¿en serio que hay pirámides? Como que aquí no se les dio el valor, ¿no, Esteban? Que se merecen. Sí, señor. Y mire, por ejemplo, uno ve una foto, Master, uno ve una foto de cómo eran las pirámides de Teotihuacán o las Ujú. pirámides de Chichen Itzá o las pirámides guatemaltecas, y uno ve ahí puro monte, ve un cerro ahí, puras piedras. En Lima también hay las famosas huacas, a los que están allá en Lima que nos escuchan, que dentro de Lima hay pirámides y en los barrios tienen la pirámide, en cada barrio tienen su pirámide y la reconstruyen y son ahora centros turísticos. Hay una que se llama la Huaca Puyana, que es muy importante, y otra que queda también en el barrio de San Isidro. Pero las nuestras están en un barrio de Popayán. Es que el Morro de Tulcán, como ha dicho bien Misterio Oscuro, está en la mitad de un barrio abandonado y nadie lo ha excavado. ¿Y sabe qué es lo más extraño? Hace unos años hicieron un hueco, quisieron ver qué había y encontraron huesos humanos, tal vez de personas que vivieron hace miles de años. Y hay gente que dice que en ese morro de Tulcán, debajo, debe haber por lo menos cámaras, enterramientos. Algunos creen que tal vez dentro de esa montaña, dentro de ese parque, dentro de esa pirámide prehispánica que está ahí en Popayán, haya algo oculto, una cámara secreta que podría haber, que dicen muchos que falta averiguar y excavar qué hay debajo de esa pirámide, sería realmente un misterio. Oiga, si quién sabe aquí por qué no lo hacen, ¿no? Ujú. Y como dice Esteban, limpiarlas, o sea, ¿qué tal que tengamos un tesoro entre nosotros y uno gastando plata por ir allá a ver una pirámide y teniéndola aquí en Colombia? Pero claro, ¿quién se interesa en decir, ay, voy a ir a Popayán, este puente a ver una pirámide? Uno no escucha a la gente decir eso. Entonces, qué tristeza eso. Pero mire, vamos aprendiendo aquí de misterios con Misterio Oscuro, que esta noche está aquí con nosotros hablando de misterios de Colombia. Sí, Dani, y de hecho, hablando de tesoros, está el tesoro de Calarcá, que se cree que no se ha encontrado completamente, y es un tesoro repleto de oros y piedras preciosas. Y probablemente porque no puede estar en alguna de estas pirámides escondido, ¿no? Así es. ¿Algún otro misterio? ¿Misterio? Sí, Dani, tengo el último misterio, Ok. y es sobre un monstruo que puede habitar en Colombia, ¿Monstruo? precisamente. Sí, un monstruo, Pero no un humano. no un humano, no. Porque hay muchos humanos monstruos en Sí. Colombia, pero este es un monstruo de dónde? Muy cerca, donde tienes el bar, y es en Boyacá, precisamente en la laguna de Tota.
¿Listo? En Tota, En muy Tota. bien. Esa laguna que es hermosísima para que la visiten. La laguna de Tota. Sí, Dani, y es que en la laguna de Tota, según lo que se ha mencionado en las fuentes históricas, durante mucho tiempo un sabio muisca de nombre Monetá, él era un guardián de esta región y se ha mencionado que él conjuró unas palabras y despertó una criatura que se conoce coloquialmente como el diablo ballena o el monstruo de la laguna de Tota. Y esta criatura la despertó para ayudarlos en la batalla contra los españoles, porque era una criatura Ah, bastante grande. ok. Es el relato que se tiene. ¿Qué es lo que sucede, Dani? Con el paso del tiempo se obtuvo otros relatos de personas que observaron este ser que probablemente vivió en esta laguna. Encontramos que en el siglo XVII el obispo Lucas Fernández vio la criatura y él la dejó plasmada en sus relatos. Menciona que era una criatura de aspecto de color como negro, que era bastante grande y a él le dio bastante miedo cuando la vio. Encontramos que en 1652 doña Andrea de Vargas también menciona que una noche ella iba caminando muy cerca de la laguna y observa que este ser está en la laguna y describe que es demasiado grande e igualmente siente bastante terror porque siente que esta criatura la puede atacar. Encontramos que un historiador, un viajero como es Gaspar Teodor en 1796, en su libro que se llama El libro de Gaspar Teodor por la República de Colombia, menciona que él en su viaje también observó esta criatura como sea como diablo ballena y él también la dejó plasmada en su libro. Y la última referencia importante que se tiene fue de la misión coreográfica precisamente de 1852, ya que en 1852 Manuel Ancísar, que fue un politólogo y que hizo parte de esta misión, mencionó que él observó a esta criatura que estaba en ese lago, en la laguna de Tota. Muchos se preguntarán qué fue la misión coreográfica. Simplemente una misión que se encargaba de comprender todo el territorio colombiano, aspectos geográficos y demás. Y en esa misión, en 1852, este señor describió a esta criatura. Entonces, algo bastante interesante y están en los registros y algunas representaciones de cómo podría verse y también la pueden ver en mis historias de Instagram. Entonces, este relato me pareció muy interesante porque hablamos tanto de fenómeno ovni como canibalismo y ahora sobre un mítico ser Monstruo. que puede vivir muy parecido como el monstruo del lago Ness. El famosísimo monstruo del lago Ness, exacto. Tenemos nuestro propio monstruo entonces en la laguna de Tota. Sí, Dani. Buen dato, buenos datos, buenos misterios en esta hora. Esteban, ¿algún otro misterio usted? Sí, señor, vea, lo que acaba de contar del Diablo Ballena, el señor Misterio Oscuro, me recuerda una historia muy loca de un señor que se llama José Crisanto. Ese señor que se llama José Crisanto era muy conocido, José Crisanto Lizarazo Gómez, en los años 70. Él dice que él era de Jericó, Boyacá, y él dice en algún momento que le habían dicho que había una ciudad perdida por el lado de Agua Azul Casanare. En ese tiempo Agua Azul era de Boyacá. Hubo un tiempo que, digo, Casanare era de Boyacá. Y entonces este señor se fue caminando y durante 15 años estuvo buscando esa supuesta ciudad perdida hasta que llegó a Agua Azul, a una zona que se llama Los Farallones de San Miguel. Pueden buscar las fotografías. Y los Farallones de San Miguel son un lugar realmente impresionante de Colombia. Es súper misterioso. La gente casi no habla de esos farallones. Ahí hay un montón de historias de espíritus, de luces. Dicen que la bola de fuego se mueve entre los farallones, que han visto ovnis. Bueno, el caso es que este señor José Crisanto Lizarazo Gómez dice que un día, entrando en esos farallones, por ahí en 1970 y pico, vio como un hueco y se metió y descubrió que abajo había una red de túneles y que habían excavado escaleras y él dice que ahí abajo había una ciudad perdida y la gente de los alrededores decían que se llamaba Manoa. Y él escribió una historia sobre la ciudad perdida de Manoa y ese señor sigue diciendo que ahí adentro de los farallones de Agua Azul, de San Miguel, en Casanare, hay una ciudad perdida y que él estuvo adentro y que incluso tenía fotografías y que él dice que en algún momento cuando está en esos túneles vio como si hubieran personas o escuchó voces de gente que todavía viviría debajo de la tierra en una especie de sociedad intraterrena. Pero bueno, lo pueden buscar. Es la ciudad perdida de Manoa, una leyenda de Agua Azul Casanare. Misterios, misterios en esta noche. Pues quiero agradecerle a Misterio Oscuro por haber pasado por acá, traer unos misterios bien, bien interesantes. Siempre agradecido. Los que quieran ver las fotografías de todo lo que él habló, recuerden el Instagram, es Misterio O, con doble O al final, Misterio O, raya al piso oscuro.
Y bueno, señores y señoras, hemos hablado ya de los espantos, de estas extrañas criaturas que aparentemente surgían en el pasado, acechaban desde las sombras y atacaban nada más y nada menos que a las personas, que a los que estaban por allí en los campos, generalmente a los borrachos, generalmente a la gente que estaba por ahí loca, a la gente que estaba por ahí demente, a la gente infiel, a la gente pendenciera, aquel que llegaba a un lugar y jugaba solamente cartas, que apostaba y dejaba a los hijos y a la esposa llorando en la casa. Ellos eran atacados por estos seres que escuchamos como la madre monte, por tumbar los árboles, el hojarrasquín, por meterse uno por ahí en las quebradas, la patasola, ya la escuchamos, ese canguro pateador, ese ser que podía atacar a cualquiera en cualquier momento. Y esas historias las escuchamos aquí en este especial que hemos hecho en los audios de Cruz Escribiente con el señor Daniel Tres Palacios. Y bueno, también quería decirles a todos ustedes que tenemos nada más y nada menos que algo que queremos que tengan ustedes. Un libro oficial de este podcast. Un libro oficial para todos ustedes que se llama Pablo Escobar y los patrones de la brujería. No trata solamente de Pablo Escobar, no. Trata de otras historias, trata también de otros eventos paranormales, de otros santos populares, de otras criaturas que aparecen ahí en medio de la noche, que pueden atacar a las personas, hacerles daño. Supuestos seres como el bebé demonio que hay en Pachuca Hidalgo, que también hace milagros, el angelito negro, un ser que supuestamente vive allá y que le pide a la gente que les haga milagros. ¿Quiere conocer esa historia? Vaya ya mismo, busque ese libro, Pablo Escobar y los patrones de la brujería. Si les gusta, si les agrada, si les parece interesante el misterio, lo tienen que tener. Y bueno, también tenemos un nuevo video podcast que se llama Historias Paranormales con Esteban Cruz. Historias Paranormales con Esteban Cruz. Y en ese video podcast entrevistamos nada más y nada menos que a un antiguo militar que nos cuenta sus historias, que nos narra lo que vivió, las extrañas apariciones que enfrentó mientras estaba en el servicio, mientras estaba allí como militar, mientras estaba allí como soldado. Escuchen ustedes este avance. Yo sentí como un escalofrío y vi una vaina blanca y eso me miraba. Cuando esa cosa llega y se va flotando en el aire. Algo raro sí pasa en las unidades militares. Y si les aparecía un perro negro de frente botando fuego o hablándoles. Y estos convulsionaban, botaban baba. Cuando ya se recuperó, contó que una figura negra se saltó el muro que divide el batallón con el cementerio. Burlándose, le dijo: soy el diablo. Lo encontraron a él envuelto como en una especie de seda, como si fuera un gusano de seda. Entonces ellos dedujeron: es una bruja, se lo estaba llevando y se lo alcanzó a arrastrar 300 metros. Lo que viví no es de este mundo. Y lo reafirmo, hay cosas que no son de este mundo. Historias de militares que aseguran haber visto lo imposible allí entre el campo, lo imposible en batallones, lo imposible en selva. Como los mismos espantos de los que hablamos hoy, como los mismos espantos que hemos narrado en este podcast. Y a ustedes de verdad muchas, pero muchas gracias por estar allí. Y llega el momento en el que hablamos de algunas reflexiones. Y hoy vamos para algo que ustedes me han pedido desde hace mucho tiempo que volvamos a hacer. Y es hablar nada más y nada menos que de los estoicos, esa filosofía que nos ayuda a salir adelante, esa filosofía que nos ayuda de alguna manera a reflexionar sobre nuestra vida. Se trata de frases increíbles, se trata de frases que parecen meterse en el interior de nuestra cabeza. Y bueno, vamos con la primera de ellas. Las cosas de las que huyes están dentro de ti. Eso decía Séneca. Qué buena reflexión hace Séneca, ¿no? Las cosas de las que huyes están dentro de ti. Los miedos, los problemas de los que tratamos de escapar son a menudo internos en lugar de externos, y afrontarnos nos hace libres. Las cosas de las que huyes están dentro de ti. Seguimos con otras 4 frases más porque vamos a tener aquí 5. La que sigue: sufrimos más en nuestra imaginación que en la realidad. Séneca. La mayor parte de nuestro sufrimiento
proviene de la preocupación, del miedo y la anticipación de eventos que tal vez nunca sucederán. ¿Cuántas veces usted no se ha propuesto algo y no lo hace por miedo? No se ha asustado de algo que nunca va a suceder. No tiene de alguna manera pánico. Ay, me duele un pie. ¿Será que tengo ahí una enfermedad muy grave como cáncer? Ay, me duele un brazo. ¿Me lo van a quitar? No, señores. Le dicen, no, es simplemente un dolor muscular. La verdadera felicidad es disfrutar del presente sin depender ansiosamente del futuro. También lo dice Séneca. El filósofo romano nos invita a vivir el momento, liberarnos de la ansiedad y de las incertidumbres del futuro. Sí, señores, imagínense, esto lo dice Séneca, esta es la frase número 3. Hoy que estamos en conteos, como estos conteos de espantos, nos quedan 2 más. Pero escuchen esta otra vez, la verdadera felicidad es disfrutar del presente sin depender del futuro. Pero nos vamos de Séneca a otro señor muy importante, al señor Marco Aurelio, que dijo, no pierdas más el tiempo discutiendo sobre lo que debe ser un buen hombre, sé uno. A veces nos ponemos a discutir, a decir, bueno, esto debe ser así, la gente debe ser así, yo debo ser así, y nos ponemos a pelear y a discutir y no lo somos, no lo somos. Y eso dice el señor Marco Aurelio. Interesante, ¿no? Y nos queda la última frase de Séneca. El poder de la mente es invencible. Sí, el poder de su mente, el poder de su cabeza, el poder de su mente es invencible. Y eso lo queremos presentar ante todos ustedes aquí en los audios de Cruz Escribiente, para que ustedes conozcan, para que ustedes escuchen siempre de alguna manera estas historias y mediten en el pasado, en el futuro, pero sobre todo en el presente. Señoras y señores, se les quiere mucho. Gracias por escuchar nuevamente este otro capítulo, este especial de espantos aterradores con Daniel Tres Palacios en los audios de Cruz Escribiente, y que solo les pasen cosas buenas, que solamente en su vida haya amor, cariño y paz.